Y cuando eres permisivo, por ejemplo, con el tema de las oposiciones, y suspendes una, y bueno, ya suspendo la otra, y bueno, la siguiente me presento a ver qué pasa. Claro, cuando haces eso, hay un momento en que tienes una permisibilidad en la que no estás dando el callo, no estás al 100%. Entonces, una de las cosas importantes de tener un acompañamiento profesional, como el que, por ejemplo, que tú das, es tener una persona al lado que te obliga a comprometerte en ser tu mejor versión, en dar el callo, en estar a la altura y en ir en esa dirección a por todas. Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti y creadora del programa de alto rendimiento para opositores. Para aprobar tu oposición no solo necesitas estudiar, y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio, motivación y claves para aprobar tus oposiciones. Sube el volumen que comenzamos. Hoy nos acompaña en el podcast Alexandre Scott. Es psicólogo y consultor estratégico especializado en la gestión del cambio y la superación de crisis. Fundador de la metaprogramación cognitiva, viene aquí a charlar con nosotros y a contarnos en qué consiste todo esto en lo que trabaja. Bienvenido, Alexandre, ¿cómo estás? Pues muy contento y muy feliz de estar aquí contigo, Úrsula. Igualmente, tenía muchas ganas de que vinieras y además es que vamos a estrenamos contigo la 4ª temporada del podcast, así que doblemente feliz de tenerte por aquí. ¡Qué honor! No lo sabía. Pues genial. Sí, además, tengo que decirte que la 2ª temporada la inauguró el Mago More, la 3ª Charuca y la 4ª te toca a ti, así que bienvenido. Me encanta. Y bueno, ya sabes que este es el podcast, ya hemos hablado un poquito de los opositores. Antes de conocerte, me gustaría que nos confesases si conoces un poco este mundo de las oposiciones. Sí, lo conozco, no personalmente, pero sí porque he trabajado con clientes que pues estaban haciendo procesos de oposición y lo estaban pasando realmente mal. Ujú. Y pues les he acompañado un poquito, así que un poquito de idea tengo. Todo lo que compartes es muy, muy inspirador. Pero mejor que lo explique yo, Alexandre, cuéntanos Ujú. quién eres tú para las personas que no te conocen. Bueno, pues yo empecé en el campo del desarrollo personal, asesorando a empresas, sobre todo a nivel de gestión de equipos de comerciales, en etapas de desmotivación, en etapas de crisis, de bloqueo y demás, ¿no? Y al final pues acabé asesorando a los equipos directivos, poco a poco pues me preguntaban por temas personales, empecé a aplicar PNL, programación neurolingüística, es una herramienta muy potente y pues bueno, tras años de estar trabajando con diferentes herramientas vi que detrás de estas estrategias que muchas veces son fallidas, lo que hay son pues unos bloqueos emocionales brutales, ¿no? Y ahí es donde empecé a investigar por mi cuenta el tema de la gestión emocional. La estudié pues, con las técnicas habituales de Occidente, ¿no? De cognitivo-conductual, gestal, PNL, coaching y demás. También estuve pues, por México estudiando con brujos, chamanes, curanderos, técnicas de todo tipo, ¿no? Desde cosas muy, muy antiguas y súper curiosas. Y pues poco a poco fui creando en mi cabeza la idea de qué son las emociones y cómo están vinculadas la parte mental con la parte emocional, con la parte corporal y como todo es un sistema complejo, ¿no? Y desde ahí es donde empecé a hacer mis pruebas, mis ejercicios y pues bueno, tras varios años al final salió una técnica que es la metaprogramación cognitiva que permite trabajar con el inconsciente y con todos esos bloqueos emocionales y cargas de gestión emocional que a veces nos duelen tanto, ¿no? Con esos nudos en la garganta, bloqueos en el pecho, bolas en el estómago. Pues entender qué es eso y ayudar a las personas a saber gestionarlo y ayudarles a que ese malestar desaparezca. Qué buenísimo y qué bien suena, Alexandre, porque al final esos bloqueos que muchas veces no sabemos qué nos pasa, ¿no? Y es como que nos estamos dando contra un muro y en los opositores se ve mucho, ¿no? Esos suspensos recurrentes, ese pánico al examen y creo que puede ser muy interesante. El trabajo del opositor yo lo veo como un francotirador, ¿no? A Es ver, mucho tiempo. desarróllanos. Es mucho tiempo de estar trabajando, de estar esperando, de estar aguantando, de estar preparando para un único disparo. Es durísimo. De tal manera que la primera experiencia que tienes en el examen, si sale bien, genial. Pero es difícil que salga bien si no hay una buena gestión emocional porque la tensión que se acumula después de tanto tiempo es muchísima.
Y eso lo que genera muchas veces es que cuando vives esa experiencia y no sale bien, cuesta mucho de aceptarlo, cuesta mucho de procesarlo. Y eso genera pues toda la contracción corporal, toda la evitación, toda la lucha interna, la represión emocional que deriva en un microtrauma que luego influye en las siguientes veces que te presentas. Porque ya vas con la carga de lo que sucedió anteriormente. Entonces Que es complejo. sí, 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 además es que lo has definido perfectamente, ¿no? Esa experiencia, cuando es negativa, cuesta muchísimo trabajarla y yo me encuentro con muchos alumnos que muchas veces no sabes cómo trabajarlo, ¿no? ¿Y nos puedes dar tú algunas pinceladas así de que una persona, pues bueno, que no tenga grandes traumas, porque entonces ya tendría que trabajarse como de forma más profunda, ¿no? Pero ¿cómo podemos ir aliviando un poco esas tensiones? ¿Hay alguna forma que nos puedas compartir? Sí, lo primero es que cuando hablamos de trauma, enseguida la gente contempla el gran trauma. Ujú. Y yo llevo 15 años trabajando, haciendo sesiones con gente, y los grandes traumas no son tan importantes. Porque difícilmente los que estamos aquí, ¿no? Tú y yo, o la gente que nos escucha, pues habrán pasado por una guerra, les habrán secuestrado, habrá pasado algo altamente grave. Como normalmente se habla en la parte académica de la psicología sobre el trauma. Em, lo que fastidia son los pequeños traumas. Es ese momento en el que descubriste a tus padres discutiendo, ese momento en el que descubriste a tu pareja mirando a otro, ¿no? O a otra, ese momento en el que los niños no querían jugar contigo o el profesor te faltó al respeto, o ese momento en el que suspendiste un examen o no te cogieron para una empresa. Esos pequeños momentos que generan que el cuerpo haga un... ¿Sabes? Mm. ¡Ay! ¿Sabes? Que el cuerpo se contrae. Ops, sí. Ahí es donde te estrangulas y eso es lo que genera esa contracción interna. La herida emocional, para no hablar de traumas, ¿no? Que suena como muy clínico, la herida emocional es ese proceso en el que veo algo que me supera, que no estoy preparado para gestionarlo y que lo rechazo, lo evito, porque me duele y no puedo encajar eso que acaba de pasar en mi vida y reprimo las emociones, porque si me diera permiso para sentir lo que estoy sintiendo, validaría lo que acaba de pasar. En consecuencia, yo sigo con mi vida haciendo ver que esto no ha pasado, intentando no mirarlo, intentar no pensar en ello. Ahora propongo a la gente que nos está escuchando que piensen en momentos duros de su vida. Verán que no los pueden pensar, no pueden pensar en ello, les Mm. cuesta, lo ven borroso. Hay una tendencia en el cuello casi que intentan mirar para otro lado. Dejan de respirar inmediatamente y se les aprieta, se les contrae toda la zona desde la faringe, desde la garganta hasta el diafragma. Esa contracción es la lucha que reprime la emoción. Ser consciente de este proceso hace que cada vez puedas interactuar más con ello, ¿vale? Pero lo primero es dar validez a que las pequeñas cosas de nuestra vida, sin que sean algo súper terrible, nos pueden generar un microtrauma, una herida emocional que nos influye en vivir tensionados, en sentir miedo, en ser demasiado permisivos aceptando cosas que no deberíamos aceptar, en avanzar tomando decisiones que no son las correctas, ¿no? Y en vivir de forma exagerada situaciones que no son para tanto, porque las vivimos con la carga de todo lo que ya llevamos. Entonces, esto sería lo primero. ¿Sí? Pero también has estudiado esa parte que has dicho tú de otras teorías alternativas. Sí. ¿Cómo llevas presentarle esto a una persona de aquí de Occidente? Porque al final parece que si no hablamos de PNL, coaching y técnicas más científicas, como que no se validan. ¿Tú cómo lo gestionas? Mira, yo voy a dar aquí voy a decir una cosa que puede ser que la gente se me tire encima, Bueno, pero yo estudié PNL, programación neurolingüística. Puedo decir que estuve trabajando arduamente con ella durante varios años y con esas metodologías mis clientes, a pesar de conseguir resultados, no eran más felices. Y eso es porque les ayudaba a nivel mental a conseguir romper límites y a capacitarse y a cambiar creencias, pero no trabajamos la parte emocional de tal manera que las cargas que llevaban dentro las seguían llevando, pero en niveles de mayor tensión. Porque, por ujú. ejemplo, cuando emprendes o cuando tienes una relación de pareja o cuando estás haciendo cosas que te exigen un mayor nivel de atención, lo que ya llevas que te pesa, pues te pesa más. Así que yo lo que veía es que la PNL, por ejemplo, costaba, y pasa algo muy similar con el cognitivo-conductual, o con el Gestalt, que presentan modelos de cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones que no sé si realmente te acompañan en el proceso de entenderlo, pues bien cómo funciona e interactuar con ello con precisión. Yo tengo mis modelos y mis maneras de entender cómo funciona la mente y las emociones, y algunas cosas son de Occidente y son de la psicología y son de cognitivo-conductual, y otras cosas las he aprendido pues estudiando a chamanes, a brujos, a curanderos o religiones o sabidurías súper antiguas. Cuando estudias, por ejemplo, a los antiguos griegos,
no, presocráticos, antes de ser Sócrates, los más antiguos, ves que tienen unas filosofías de vida increíbles. O cuando cuando lees el Tao Te Ching, el gran libro del taoísmo, que es una religión simplificada a 81 poemas, que dices, no tienen un credo, no tienen jerarquías, no tienen organizaciones, no tienen líderes, no, son toda una sabiduría reducida a 81 poemas. Es increíble. Cuando lees los antiguos mitos de la India, las filosofías budistas, las doctrinas, ahí hay un montón de sabiduría que, por no ser científica, se descarta. Pues, yo dentro de unos protocolos de la metaprogramación cognitiva para interactuar con las visualizaciones y demás, tenemos unos protocolos que ahora mismo estamos haciendo investigación científica y que se pueden acreditar a nivel académico, pero que están basados o inspirados en filosofías súper antiguas, ¿no? En esa manera de relacionarnos con el mundo sin luchar, sin romper, sin dañar. Y ahí es donde, wow, podemos aprovechar todo eso, ¿no? Porque al final estamos hablando de lo mismo. Siempre estamos hablando de la mente, de las emociones, del sufrimiento, y es importante que veamos que aunque hayan una serie de folclores, porque eso es muy antiguo, ¿no? Se puede sacar esa amiguita que es una perla de sabiduría. Aprovechar esa sabiduría para mí es válida, ¿no? Totalmente. Por lo Absolutamente. menos estar abierto, ¿no? Y Sí. ser capaz de ver que hay otras alternativas. He escuchado también, bueno, en la práctica hablas de la meta. A ver, es que Tiene un nombre complicado, ¿eh? tiene un nombre complicado, sí, metaprogramación, vale. Es que digo, a ver si voy a Metaprogramación decir cognitiva. Sí. una burrada y que trabaja, o sea, la defines tú como un proceso para minimizar tiempos de sufrimiento y acelerar procesos de cambio. Sí, yo lo que veía es que los tiempos, y no digo que a nivel clínico, con patologías, no haya que hacer procesos largos, porque lo requieren, pero muchas veces en el desarrollo personal somos muy permisivos alargando mucho los procesos. Y dentro de esa permisibilidad de estar un año formándome, de un año estudiando esto, de un año meditando para, ¿sabes?, llegar a tomar una decisión, lo que estamos haciendo es boicotearnos. Yo creo que hay metodologías que pueden ser rápidas. Y es más, en el momento en el que vivimos hace falta que seamos más rápidos. A mí, por ejemplo, me contrataban empresas hace años y tenían un comercial que no estaba vendiendo. Ujú. Y cada día que no vendía, porque tenía un bloqueo, era dinero que se perdía. Entonces, claro, a mí me daban una mañana, y a veces ni eso, a veces teníamos una hora o incluso media hora para reactivar ese comercial. Entonces, claro, cuando trabajas con equipos grandes, a nivel de empresas, aquí hay unos timings y la metodología tiene que funcionar. Y ese comercial, yo llegaba a las 10:30 y no vendía, y a las 11:30 ya estaba reactivo. Ya estaba activo, con buena actitud, que estaba bien, se sentía bien, descargado y ya podía salir a vender. Claro, eso requiere una metodología que es casi un bisturí. Sí, Trabajar sí, con estoy mucha precisión. alucinando. Pero lo bueno es que se puede, se puede. Lo que pasa es que es difícil académicamente de hacer las demostraciones, pero estamos en ello porque es que al final es reproducible. Son técnicas que todo el rato te muestran lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que al funcionar con la visualización, con la imaginación, con la parte más subjetiva del ser humano, wow, pues a veces sí que cuesta sistematizarlo para poder reproducirlo, para poder avalarlo científicamente, pero estamos en el proceso. Buenísimo. Yo creo que para los opositores acelerar ese proceso de cambio de hacer clic, ¿no? Porque yo lo noto que hay una vida del opositor hasta que haces clic y comienzas a darlo todo, que un poco sería a vender en el caso de un vendedor, ¿no? Sí. Pues en el caso de un opositor es, tú empiezas a opositar, estás como muy motivado, pero luego te da como ese bajón y hasta que no espabilas de alguna manera, hasta que no haces clic, Ya. no te pones a darlo todo, ¿no? Así que yo creo que sería. ¿Cuándo has visto que hacen clic? ¿Cuándo he visto que hace ¿Qué es clic? lo que hace que hagan clic? Pues cuando se dan cuenta que pueden Vale. aprobar y conseguir esa plaza. Mientras creen que no pueden conseguirlo, por diversos motivos, no están estudiando al máximo rendimiento. Ya. Entonces, Yo era un mal estudiante, ¿sí? muy No mal me lo estudiante, creo. pero muchísimo, ¿eh? Yo me costaba mucho estudiar porque no tenía una metodología. El bachiller lo saqué de milagro, sin esforzarme mucho porque al final tenía un poco la capacidad de conseguir aprobados, ¿no? Pero cuando entré en la universidad con 19 años, 18 años, por primera vez, a estudiar Relaciones Públicas y Publicidad porque estaba súper perdido, recuerdo que suspendí todos los exámenes de un semestre y hubo un examen en el que salí en menos de 10 minutos. Incluso los compañeros me miraban, ¿no? Y yo los miraba escribir y escribir y escribir y decía, no sé qué están escribiendo tanto. Yo veo todas las preguntas, las tengo en blanco, mi cabeza está en blanco, me levanté, entregué el examen, el profesor se rió de mí, no dije nada y me fui.
y dejé la universidad, ¿no? Y a partir de ahí pues dije, pues no sirves para estudiar. Y después de trabajar, de desarrollarme, de sanarme, de aprender, de entender cómo se estudia, de crear metodologías, al cabo de 10 años empecé a estudiar psicología y la saqué terminé el grado con un notable alto. ¿Qué cambia, ¿no? En esos 10 años? Para mí lo que cambió en esos 10 años fue, el control sobre mí mismo, aprender a que las emociones no me secuestren, sino tener el control para saber gestionarlas y lidiar con ellas, y después tener un sistema de estudio. Y a mí me costó, y tuve la suerte de coincidir con compañeros de la universidad, compañeras que eran maravillosos y me enseñaron sus metodologías, y yo hice una síntesis. Y desde el principio, una vez que aplicas esas metodologías, apruebas. Y son metodologías de estudio que las sabe la mayoría de estudiantes que llevan tiempo estudiando, ¿no? Pero una vez que las empiezas a mejorar, a maximizar, a reproducir, a sistematizar, para que cada vez sean mejores, es que funcionan. Y yo veía compañeros que se suspendían, me los llevaba y digo, mira, haz esto. Y lo hacían y aprobaban. Y decían, tío, no es tan difícil aprobar, ¿no? Es que al final lo que importa es que tu mente entienda la información y la asimile lo suficiente como para saber encajarla a las preguntas que te hacen. Y yo veo mucha gente que sufre muchísimo los exámenes y las oposiciones porque no tienen una metodología de estudio. Y eso es Totalmente. fundamental, pero fundamental. Gestionar las emociones y tener una metodología de estudio es que no importa el coeficiente intelectual, que eso es algo bastante criticable, no importa la capacidad que tengas, no importa si tú eres de 5 o de 10. Yo he visto que la gente es capaz de conseguir unos resultados increíbles. ¿Sabes? En mi programa de alto rendimiento para opositores tenemos tres pilares. Yo creo que te van a gustar. El primero es mindset. La segunda es técnicas de estudio y planificación. Y el tercero es estrategia global, ¿no? Porque al final Genial. no somos seres que están opositando, sino que tenemos una vida y unas circunstancias. Y ahora que has dicho todo esto, qué importante, ¿no? Casi lo has clavado. Parece que has estado en el programa y que nos hayas visto por un agujerito. Es que, claro, yo por experiencia, yo no me Claro. considero un sabio ni nada. Yo soy un tío que vive, que presta atención a las cosas que pasan y intento ser humilde y aprender de las experiencias, ¿no? Y ver de las personas a las que les funcionan las cosas, por qué les funcionan. Y esa es la mentalidad que absorbo sin cuestionármela, porque es que al final digo, si le está funcionando, voy a aprender a hacerlo, voy a adquirir la habilidad y después la cuestiono y veo si la quiero mantener o no, pero por lo menos pongámoslo en práctica, ¿no? Y cuando aprendes a estudiar es increíble. Totalmente, totalmente, ¿no? Yo veo tanto sufrimiento estudiando que me da mucha lástima, ¿no? Porque lo que dices, ¿no? 4 horas con una metodología que sabes que funciona, bueno, pues es más efectiva que 16 calentando la silla, ¿no? O 4 meses paseando apuntes, que digo yo. Y menos, Alexandre, y menos de 4, bueno, para una oposición, sí, bueno, puede ser, ¿no? Yo Habrá, aplico la ley de Pareto, de Pareto no, perdón, de Parkinson. La de sí, Pareto ya eso la es. conoce todo el mundo. ¿La conoces esa? Sí, 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 yo se las digo muchísimo a mis alumnas, Es fundamental. porque me Es dicen, bueno, increíble. pero ¿cuántos temas? ¿Cuántos temas? Claro, y ya se pondrían un tema a la semana, ¿no? Si pudieran. Digo, Claro. mira, si te pones un tema. Bueno, explica la teoría de Parkinson. A mí me funciona de cine y la aplico muchísimo en un montón de aspectos de mi vida. Hmm, La ley de Parkinson lo que nos dice es que extenderemos la tarea que tenemos por hacer al tiempo que nos hayamos dado para hacerla. ujú. Entonces, si tienes una semana para hacer algo, tardarás una semana. Si tienes 3 días, tardarás 3 días. Yo recuerdo que yo me saqué la carrera de psicología trabajando y teniendo la consulta a reventar, con unos picos de trabajo y con un montón de formaciones que yo estaba dando que yo dije, no sé cómo voy a poder tirar para adelante. Y lo que veía es que las clases duraban 2 horas. Y en esas clases de 2 horas, había temario que era muy importante y había otro temario que no, que eran pues debates, que eran valoraciones personales, anécdotas, que tienen su interés, pero en determinadas asignaturas no puedes pararte, no puedes detenerte a eso, ¿no? Ujú. Por lo menos yo. Y no podía disfrutar de esos momentos porque necesitaba ir directamente al grano. Entonces yo lo que veía es que las clases duraban 2 horas y luego había que hacer un trabajo normalmente y pues bueno, yo veía que tardaba casi 3 horas, 2 horas 45 minutos en terminar la tarea diaria, ¿no? Y me propuse hacerlo en 1 hora 45. Y Ujú. lo miré y dije, no puedes hacerlo todo en 1 hora 45 cuando la clase dura 2 horas, pero sí que puedes. Entonces lo que hacía era de la clase ir pasando, ir pasando, ir pasando, y ir viendo de qué se iba hablando. Cuando los compañeros se enrollaban, pasaba. Cuando el profesor veía que se distraía, pasaba. Cuando daba demasiado tiempo para debatir, pasaba. Y lo que veía es que la clase de 2 horas la podía terminar prácticamente en 1 hora, hora y cuarto.
Ujú. Entonces me hacía estar mucho más presente porque estaba atento completamente, ¿sabes? Y Claro. después la tarea la hacía en 30 minutos. Fuera la que fuera, tenía que hacerla en 30 minutos, porque al final yo necesitaba los dos otros 30 minutos, porque tenía un montón de trabajo. Y entonces digo, si la consigo terminar en 30 minutos y no me va de que sea un notable o que sea un bien, ¿sabes? La saco y ya la tengo hecha. Y al final lo hacía y veía que las notas eran exactamente iguales a cuando yo hacía la clase con 2 horas y mantenía y hacía el ejercicio en 30 minutos. Entonces, exigirnos más, de alguna manera despierta la mente y hace que juguemos. Le pone un nivel de reto que hace que la gente no se duerma. Me encanta. Jugar. La teoría de juegos, Alexandre. Cuéntanos en qué consiste. Teoría de juegos, más Ahora que sorprendido, hablas ¿eh? de jugar, ¿Cómo ibas ¿no? a ir por ahí? A mí me gusta la teoría de juegos, la descubrí con un libro que se llama Super Cooperadores, que creo que está descatalogado ya. ¿Mm? Si lo encontráis es fantástico. Y aluciné, porque desde siempre yo que había trabajado con comerciales, se hacía muchísimo hincapié en la competitividad, en la venta, en vender unos más que otros y jugar a eso, ¿no? Y ese libro lo que me abrió la cabeza es a cooperar. Y parece muy obvio, ¿no? Pero cuando entiendes la cooperación a nivel de juegos, eh, te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy hablando contigo y aquí Ujú. tenemos un juego activo. Siempre estamos jugando, desde mi perspectiva. Entonces yo tengo unos juegos, dentro de mi cabeza ahora mismo tengo unos premios y unos castigos. Y tú tienes unos premios y unos castigos. Si yo soy aburrido, estoy aquí vendiéndome, estoy aquí sin contar nada, ¿sabes? Eso es un castigo para ti, porque lo que buscas es un poco más de disrupción, entretenimiento, aprendizaje, valor para la entrevista, ¿no? Y el premio es que te dé cosas que realmente aporten y sumen a la gente que nos está escuchando. Entonces, Ujú. si yo me centro solo en lo que yo quiero, en mis premios, me olvido de tus premios. Y es posible que centrándome en lo que yo quiera, te esté llevando a un castigo. En cambio, si yo me centro en que mis premios son que esto tenga audiencia, que la gente llegue a mí, que me siga por Instagram, que me conozcan, el castigo es que esto no lo escuche nadie, o por ejemplo que me hagas preguntas que no me salgan bien o que no sepa responder, ¿no? Si tengo claro cuáles son mis premios y mis castigos y sé cuáles son tus premios y tus castigos, yo me esfuerzo en llevarte a tus premios para que sea fácil que tú me acompañes a mis premios. Y de esta manera es todo mucho más fácil. Ujú. ¿Sabes? De lo que se trata es de empezar a ver el win-win, pero no como un ideal, sino como algo funcional, como algo real en el que con tu pareja, con tus padres, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de universidad, con todo el mundo, puedes ver qué tipo de relación tienes. Y la gente que tiene malas relaciones, en general, es egoísta. Ujú. Están tan centrados en sus premios que se olvidan que el resto de gente también tiene sus cosas y tiene sus necesidades. Entonces no podemos estar todo el día vomitándole a la gente, contándole nuestros dramas, no podemos estar todo el día pidiendo, exigiendo solo lo que queremos nosotros. Un poquito Qué, sería eso. qué bueno, Alexandre. Yo lo vivo como conectar con el otro, ¿no? Dejar un poco el yo e Sí. intentar escuchar a la otra persona cómo está, qué es lo que me quiere transmitir, qué es lo que necesita, ¿no? Claro, estar presente, Estar estar ahí presente. para el Guau. otro, para servir, para ayudar, para aportar, para dar, porque estamos a veces tan centrados en lo que nosotros queremos que al final acabamos asfixiando a la gente que tenemos alrededor. Ujú. Yo cuando hago alguna publicación en Instagram o cuando subo cosas a las redes y comparto, ¿no? ¿Mm? Intento pensar, y este es mi truco, ¿no? En qué, qué hay, o sea, que cuando la gente lo vea, ¿Mm? vea que hay algo para él, ¿no? O sea, Claro, en vez de contarles yo mi libro, ¿no? En pensar qué libro quiere leer la otra persona. claro. No sé si se entiende. Sí, 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 Igual sí, no. sí. Yo lo hago similar y yo contesto mensajes en Instagram. Yo llevo mi cuenta, Tu tengo una cuenta Instagram es privada. brutal, Alexandra. Yo te conocí por Instagram hace 2 años o así y es ¿Sí? que flipaba, flipaba. ¿Por cómo te Gracias. metes en esos berenjenales? Pues me meto justamente por eso, porque yo llevo la cuenta y yo contesto los mensajes, yo contesto a todo el mundo que me escribe. Entonces, al contestar, veo las preguntas que me hacen. Yo automáticamente publico algo y empiezo a recibir mensajes. Y veo que mi publicación ha generado un tipo de dudas en una dirección concreta. Y lo que hago es ver esas dudas y responder a esas dudas en mi siguiente publicación. Es que es súper Mm. coherente, es súper lógico hacerlo. Y yo lo hago así y la gente me dice, es que parece que me hables a mí, es que justamente me has hablado de lo que tenía necesidad de saber, es que justamente estaba pensando en eso. Claro, porque estoy presente viendo qué es lo que la gente me pide. Qué fuerte, qué buen truqui, ¿eh? Sí, sí, sí.
Qué bueno. Y bueno, en Instagram te metes en jardines, ya que hemos hablado del tema, de infidelidades, del coronavirus, de todo lo que pase por tu mano. ¿Te ha caído alguna grande por meterte en jardines o no? Pues no, alguna ¿No? persona se ha mosqueado, pero como tampoco recibo que alguien se mosquee, ya es normal, ¿sabes? Tampoco lo vivo muy mal, entonces tampoco lo tengo muy en cuenta. Eh, Alguna persona me escribe o comenta algo faltando un poco al respeto. Si faltan al respeto, les borro automáticamente, porque podemos debatir desde la perspectiva que queramos y todos tenemos derecho a compartir lo que queramos, pero la falta de respeto sí que no la acepto, ¿no? Y poco más. Al final la gente agradece que estén o no de acuerdo, agradecen que por lo menos des una opinión real siendo tú y con tu propia valoración, porque al final todo el mundo quiere ser tan buenista para encajar y gustar a todo el mundo que se pierde un poco la autenticidad. Entonces la Qué, gente más que criticar o tal, agradecen que pues opine de ciertas cosas. qué verdad. A veces somos demasiado buenistas y lo que pasa es que, claro, yo desde mi punto de vista, ¿no? A veces te ¿Mm? da miedo recibir todo ese hateo que hay por ahí, ¿no? Dices, "Oh, si hablo de determinadas cosas me va a caer la de Cristo, Pero no porque... es malo, ¿eh? Ujú. Yo no veo que alguien se enfade o que vayan a por ti es malo. Hombre, si te denuncian o lo que sea, ¿no? Pero yo no veo que sea malo. Yo No, creo que al final te hace más publicidad que otra cosa, ¿eh? también, también, sí, pero hay que estar dispuesto a soportarlo, Sí, ¿no? De alguna soportarlo. manera. Yo creo que la palabra soportar viene como de sostener. Entonces, Ujú, claro, si lo tienes que sostener, pesa. ujú. Pero si lo sueltas y lo dejas ahí, al final es mucho más ágil, ¿eh? Tengo que soltar, sí, sí. Es más llevadero. Tengo que soltar, que yo soy muy de agarrar y tengo que soltar un poco. Es ir soltando y aceptar que las cosas van y vienen. Y mira, a mí me gusta porque hay una cosa que me sorprende desde hace años y es cuando la gente viene a consulta y me hablan de la persona que les gusta. Ujú. Y cuando a alguien les gusta un poco, pero no acaban de estar convencidos, es eso que yo digo del sí por supuesto. Cuando es un sí por supuesto, se nota. Y cuando es un, bueno, me gusta, pero no me acaba de convencer, ahí eso también se nota. Y cuando no les acaba de convencer, esa persona de la que me están describiendo me hablan de las pegas. Y eso es porque están intentando encajar a esa persona dentro de la historia que se han montado de relación de pareja hacia el futuro y no les acaba de encajar. Están buscando a alguien que encaje. Mientras que cuando alguien se enamora hasta las trancas, la otra persona, haga lo que haga, es maravilloso. Que lleva gorra del revés, es que es súper genial. Si lleva una mancha en la camiseta, es que es súper auténtico. Si hace, da igual, cuando estás enamorado, la otra persona te parece maravillosa con sus pros, con sus contras, con las cosas buenas y con las mierdas. Es fantástico. Entonces, lo que asumo es que hay gente a la que le puedes gustar y gente a la que no le puedes gustar, ¿sabes? Pero si tienes un mensaje que está alineado con lo que das, está centrado más en el otro que en ti, estás dando valor, un valor real, y al final lo haces desde un lugar correcto, desde un lugar sano, la gente al final, a la gente le gustas y le gusta lo que haces y perdona los pequeños errores e incluso les hace gracia, ¿no? Ujú. Bueno, tú, o sea, tú tienes que gustar muchísimo porque últimamente te veo en todos los sitios. Te veo en Cuestiona con Chel Costa, en el podcast de Charuca, en el de No Tiene Nombre. O sea, tú estás últimamente a full, a full. En el curso de Nacho Mullenberg, de Ferran Casas. Sí, lo que pasa es que, bueno, me llevo súper bien con todos ellos y con todas ellas. Y es que es muy divertido las propuestas que me hacen. Entonces ya tengo mis asesores que me dicen, empieza a frenar, que estás Claro, quemando la marca, que estás saliendo demasiado en demasiados sitios y ya empiezo a moderarme. Pero me proponen cosas que son súper chulas y yo digo, pues voy, porque me lo paso claro. bien, porque enriquece el proyecto y porque al final a la gente pues le ayuda, ¿no? Que comente ciertas cosas en lugares, por ejemplo, como este, donde estamos hoy. Claro, bueno, yo te lo agradezco muchísimo, ¿no? Que hayas accedido a hablar con nosotros, bueno, conmigo, porque al final es una comunidad de un poco al margen, ¿no? Los opositores estamos ahí como estudiando, o están ahí, que yo ya no soy, están ahí estudiando y estamos como un poco aislados y siempre les gusta que traiga personas ajenas a las oposiciones con ideas distintas, ideas nuevas y hay una idea que quería preguntarte ¿Sí? es el que tú dices que no tienes que confiar en ti. Sí, ¿Esto es así o me he confundido? es así, es así. Yo lo que veo es gente que está muy perdida, en general, y que creen que consiguen resultados cuando en verdad no los consiguen.
simplemente lo que hacen son concesiones constantes, tienen un alto nivel de permisibilidad y van tirando en su vida, consiguiendo cosas que al final les permiten tirar para adelante, pero que no son las que quieren y no les hacen felices. Y otras personas que poco a poco van consiguiendo cada vez más. La diferencia entre unos y otros es que la gente, a la gente que no le va bien, la gente que suspende, la gente que no consigue, la gente que se queda afuera, la gente que no encuentra el amor, la gente que tiene malas relaciones con amigos, en general es gente que se sobrevalora. Ya verás la que va a salir de aquí. Es gente que se sobrevalora y no se prepara. Confían en sí mismos y se presentan en los momentos más importantes de su vida sin preparación alguna. Y eso es que es muy duro. Y yo veo a gente hiper preparada, gente que tiene empresas, gente que trabaja en multinacionales, que reciben una cantidad de auditorías, unas presiones, lo tienen todo, pues hacen mucho trabajo, ¿no? Y como no confían en sí mismos, lo que hacen es pedir feedbacks. Tienen todo el rato una serie de KPIs, una serie de variables que tienen contempladas para saber si van bien o no. Y es porque saben que la mente tiene sesgos y que muchas veces crees que, en el caso, por ejemplo, de los opositores, a lo mejor creen que llevan 4 horas estudiando y a través de contestar mensajes de WhatsApp se han distraído 45 minutos porque han abierto el WhatsApp, han contestado, han mirado en Instagram, han contestado no sé qué, han visto un par de historias, han pasado a TikTok y han pasado 20 minutos más. Claro, es que hay una serie de sesgos que hacen que digamos, no, yo estoy estudiando 4 horas cada día. Sí, pero 4 horas reales, vamos a medirlas. Has abierto un melón, He abierto un Alexandre. melón, he abierto un melón. Sí, 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 Pero, es que es tal cual, tal cual. claro, lo hemos vivido todos. Yo estudié el grado de psicología y ya lo terminé hace unos años, pero ya tenía una edad y trabajaba, ¿no? Entonces veo la manera de escaquearse, de distraerse. Entonces la gente, yo he visto a gente que no tiene trabajos. Mira, yo fue muy guay porque yo trabajé en procesos de selección con 21 años, 21, 22 años, un par de años. Y entrevistaba gente, y esto fue una psicología brutal, porque yo veía a la gente cómo se presentaba, y lo primero es que veía a gente que iba preparada y gente que no iba preparada. Y la gente que no iba preparada, recuerdo un caso muy extremo en el que había un chico que iba con auriculares colgando y no había parado ni la música. Otra gente venía sin saber de qué era la empresa. Venían con el currículum arrugado, venían con las cosas mal. Y eso es porque creen que alguien les debe algo y que por algún motivo el universo va a cuidar de ellos. Y eso, tristemente, no es verdad. Y van pasando los años y al final el quien está mal tiende a estar peor, porque hay una entropía, que es un desorden natural de la materia, que hace que haya un desgaste y que las cosas vayan a peor. Entonces yo a mis clientes les miro a los ojos y les digo, mira, habrá que esforzarse, habrá que trabajar, pero no será tan difícil como imaginas, pero hay que ponerse. Hay que hacer un esfuerzo en convertirnos en nuestra mejor versión. Y si en algún momento no lo eres, no pasa nada. Pero ir en esa dirección, poner un poquito de voluntad. Porque es que si no, hoy será el día más feliz del resto de tu vida. Porque a partir de ahora, cada día irá un poquito a peor. Y eso es lo que ves. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una adicción, o empieza a asumir la responsabilidad de que lo que está haciendo le daña, o cada día que pasa con esa adicción, su cuerpo tiene un desgaste y un malestar cada vez mayor. Y cuando eres permisivo, por ejemplo, con el tema de las oposiciones, y suspendes una, y bueno, ya suspendo la otra, y bueno, la siguiente me presento a ver qué pasa. Claro, cuando haces eso, hay un momento en el que tienes una permisibilidad en la que no estás dando el callo, no estás al 100%. Entonces, una de las cosas importantes de tener un acompañamiento profesional, como el que, por ejemplo, que tú das, es tener una persona al lado que te obliga a comprometerte en ser tu mejor versión, en dar el callo, en estar a la altura y en ir en esa dirección a por todas. Pero por eso ahí es donde no hay que confiar en uno mismo. Hay que poner medidas de control que te ayuden a ver si realmente estás avanzando bien o no. Qué bueno, medidas de control y de seguimiento, ¿no? El estudio real que tanto insistimos, porque a veces dicen, no, es que tengo la sensación de no estudiar. Digo, es que puede que no sea la sensación. Es que puede que sea real que no estés estudiando por lo que Sí, dices, sí, ¿no? Que sí. te distraes, estás pensando en Claro, otra cosa, ¿no? claro. Ujú. Sí, sí. Qué bueno es ese feedback, ¿no? El tener claro que hay que registrar lo que estudiamos y en este caso, ¿no? Que el feedback puede dártelo también hacer con simulacros, hacer autoexámenes que puedan un poco ver si estás exigiéndote. Y en el otro lado, ¿Mm? Alexandre, están las personas que se exigen demasiado. Y Sí, entonces, ¿qué hacen? Hacen y no viven porque tienen que estar estudiando, que eso tampoco es bueno, ¿no? ya. Am, ese nivel de exigencia es que tanto el no prepararme y no llegar o prepararme demasiado y estar siempre por encima son excesos que derivan de algún lugar.
Y Ujú. entender de dónde derivan es fundamental. Entender que hay una herida emocional en la que tú eh, estás relacionándote con el mundo de una forma tóxica o de una forma disfuncional, eh, es entender que no estás avanzando, estás huyendo hacia adelante. Mm. ¿Me explico? Y entonces hay que analizar el desde dónde estoy haciendo las cosas que estoy haciendo. Y el por qué, ¿no? ¿Por qué Y el estás por qué. haciendo esto? ¿Qué es lo que te lleva a esa obsesión de nunca ser suficiente, ¿no? A lo Mm. mejor. Yo personalmente cuando me propongo un objetivo, lo primero que hago es soltarlo. Wow. Primero, para ponerme un objetivo tiene que ser un sí por supuesto. Si no es un sí por supuesto, es un no rotundo. Mira, lo que decíamos antes, ¿no? Tú me has dicho, se te ve hasta en la sopa últimamente, y es No, verdad. pero yo te lo he dicho con mucho cariño, ¿eh? Ya, lo sé, pero yo soy consciente de que hay gente que me dice, hostia, mira donde miro, estás en todos lados. A mí me encanta y que me gusta. O sea, yo que quede claro, ¿vale? Pero recibo un montón de propuestas para participar en cursos, para un congreso, para no sé qué, para no sé cuántos. Ostras, pues no hay una propuesta de valor ahí, entonces es un no, ¿sabes? Ahora, tal como me escribiste, tu proyecto me parece súper interesante, creo que estás muy focalizada, creo que das valor a un nicho de mercado que muchas veces está olvidado, está descuidado o está desvalorizado. Hostia, me parece brutal hacer esta entrevista y poder aportar un poquito de valor a esta gente, porque están esforzándose muchísimo. Son gente que le ponen la ilusión, que le ponen ganas, que se esfuerzan, que intentan conseguir cosas, que van a más. Hostia, vamos a centrarnos en ellos, ¿no? Y además desde donde lo haces es un lugar súper correcto. Entonces, ¿me propones venir aquí? Sí, por supuesto, vengo, ¿sabes? Ahora, si no me va a hacer una propuesta de valor, es un no. Entonces, entender desde dónde hago las cosas es fundamental para saber si las estoy haciendo bien o no. Hay gente que me ha dicho, no, me apunto a esta oposición, pero no sé si tal cual, y luego sufren muchísimo por esa oposición que en verdad no saben si la quieren. Ya, No, no, eso vamos a es. hacer un buen análisis, vamos a mirar Mm. hacia dónde vas. ¿Por qué vas hacia ahí? ¿Es un sí, por supuesto? Sí. Vale, si es un sí, por supuesto, ahora suéltalo. Date el permiso para no conseguirlo. Entonces, no puedes necesitar esa oportunidad. Tienes que ser capaz de ir en esa dirección, pero la necesidad te acabará asfixiando. Te llevará hacia los extremos, del demasiado poco o el demasiado. Entonces, yo lo que propongo siempre es, bien, pongamos un objetivo. Ahora mentalmente imagina que lo sueltas y ahora gestiona emocionalmente esa sensación de perderlo, de soltarlo. Una vez que te das cuenta que la vida sigue, que no pasa absolutamente nada, ahora sí, ahora ilusiónate y vayamos a por todas hacia ello. Porque de esta manera es desde donde lo harás de una forma sana, de una forma consciente, de una forma ecológica para ti. Y ahí es mucho más fácil que lo consigas. Ahora, la presión, pobres que se ponen a sí mismas, a sí mismos, cuando tengo que conseguirlo esta vez, eso es demoledor. Wow, yo creo que este es el minuto de oro, Alexandre. O sea, me ha encantado, ¿no? Y creo que es un ejercicio que lo voy a poner en práctica con mis alumnos, ¿no? Porque yo tengo claro que mucha gente está opositando por necesidades de otras personas y eso bloquea y hace que no estudien, que no den el 100%, que lleguen al examen, no sepan, porque no están estudiando desde un objetivo propio, ¿no? No Claro, tienen ese sí, por supuesto. claro. Hace Pero falta que el luego, objetivo sea crudo. eso, Hemos de... Mira, hay mucha gente que lo que hace es valorarse a través de la mirada del otro. eso es. Entonces, no se están esforzando por conseguir esas oposiciones porque es la mejor opción y es la opción que ellos han elegido en su vida, sino lo están intentando hacer para obtener la validación o la valoración de otras personas y que la mirada de las otras personas les dé un reconocimiento que les ayude a ser alguien mejor. Ese valor identitario que obtenemos, esa autoestima que obtenemos a través de la mirada del otro, ¿no? Mm. Y, por favor, soltad esa necesidad de conseguir ese amor que no te han dado. Si esa persona no te ha querido ya por quién eres, no busques que te quiera por en quién te convertirás. Suéltalo y acepta que esa persona no te está queriendo, acepta que esa persona no te está valorando. Suéltala y deja que te siga desvalorando y que te mire como quiera. Porque muchas veces el problema es más que tú etiquetas erróneamente la manera en la que te está mirando a que realmente te esté mirando desde ese lugar. Entonces, simplemente suéltale, acepta que no te está queriendo, que no te está valorando, que no estás consiguiendo eso que quieres y desde ahí empieza a crear una metodología para conseguir tu objetivo. Y verás que una metodología te ayuda a conseguir unos resultados y los resultados son los que te tienen que dar valor, no las otras personas. Hay Wow. personas que se sienten súper desvaloradas, con una autoestima súper bajo, porque se valoran a través de la mirada de otras personas. Y otras personas les tienen manipulados perdidos, haciéndoles chantaje emocional simplemente para tenerles ahí.
Y lo que hay que hacer que es soltar a esas personas, aceptar no obtener su gratificación, no obtener su reconocimiento, no obtener su amor y concentrarte en observar si las estrategias y metodologías que tienes en tu vida te llevan a conseguir resultados. Si lo consigues, valóralo, y cuando muchas personas sueltan esa mirada, aceptan no conseguir ese amor y miran su vida y ven los resultados que tienen, descubren que en el día a día tienen un montón de resultados y hay un montón de cosas que hacen bien y que tienen un montón de valor por conseguir todo eso y llevar a su familia adelante y conseguir los estudios y conseguir el trabajo y conseguir ingresos. Son muchas cosas. Entonces, cuando empiezas a mirar tus estrategias, tus metodologías, tu día a día y observas los resultados que consigues, siempre es más de lo que la gente imagina. Wow, qué bueno. Y lo hilo yo esto con el primer principio que compartes en tu recurso de tu página web. Sí. Estos que dices, aprende a avanzar antes que a llegar a tu destino, ¿no? Sí. Es un poco el valorar esos resultados del día a día, ¿no? Que es lo que estás haciendo y construyendo, ¿no? Pues Aprender a andar. te obsesionas con ese destino, con ese resultado y te desconectas de lo que estás viviendo. Sí. La gente se concentra en el resultado. Es como ir en coche. Muchas veces, no, tienes que marcar el destino, tienes que poner un objetivo. Sí, tienes que poner un objetivo, pero la gente el problema no lo tiene con el objetivo, lo tiene con que no aceptan el lugar del que parten. Tienen una resistencia con aceptar que están en el lugar de mierda del que están, que lo disfrazan, aparentan estar mejor. Entonces el GPS no te lleva, porque la ruta va desde donde estás hasta donde quieres llegar. Y mucha gente dice, no, yo fluyo por el camino. No, no fluyas cuando no sabes conducir. Primero define dónde estás, aunque te duela. Después aprende a conducir, aunque sea despacio, pero aprende a llevar el coche. Y una vez que sepas de dónde estás, hacia dónde vas, tengas la ruta definida y sepas conducir, entonces fluyes y puedes coger rutas más bonitas y disfrutar del viaje. Pero es todo mucho más coherente. Tiene que tener un sentido y hay que hacer las cosas bien a medida que vamos avanzando, vamos aprendiendo a hacerlas mejor. Oye, hay un ejercicio que propones que creo que puede servir para definir dónde estás, ¿no? Y es mirarte al espejo y preguntarte si tú tendrías una cita con esa persona que ves en el espejo. ¿Cómo lo dices tú? Que tú lo dices mejor. Eso lo comentamos creo que en el podcast de Charuca. Sí, puede Puede ser. ser que sea, y creo que en los principios no digo eso. No, en los principios no. Mira, hay mucha gente que me dice, llevo sin ligar, tío. Viene a la sesión y dice, llevo sin ligar un montón de tiempo. Y yo le digo, ¿y por qué tendrías que ligar? Hostia, pues no lo sé, porque soy simpático, soy tal. Bien, mírate al espejo. ¿Tú te irías a cenar contigo? Y claro, a la gente se le cambia la cara. Y ya no hablemos del siguiente nivel, que es ponte en pelotas delante del espejo, mírate y di, ¿te echarías un polvo a ti mismo? Claro, la gente dice, pues no. Pues claro, si tú no te echas un polvo, ¿cómo quieres que te lo eche otro? Otra. Ese es el punto en el que muchas veces nos sobrevaloramos, lo que decía antes, y sin darnos cuenta que ni siquiera nosotros mismos nos aguantamos. La gente que no sabe estar sola, que todo el rato necesita una compañía, ¿cómo quieres que te aguante tu compañía si tú no sabes disfrutar de ti? Es que claro. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando estás opositando, estás tanto tiempo sola con tu mente, con tus emociones, con tus caquitas y con tu todo, que claro, eso brota y Claro, es muy fácil que salgan todos los bloqueos y todos los miedos, ¿no? claro. Que tú tienes. Y las heridas del pasado y el tema del reconocimiento. Piensa que al final una herida emocional es una presión en el pecho y una lucha interna para huir de algo. Entonces, claro, cuando estás ahí solo, estudiando, asocias eso que estás sintiendo a lo que estás haciendo. De tal manera que las personas, hay un momento que ya no pueden ponerse a estudiar porque sienten un malestar dentro de su cuerpo, que es toda la presión que llevan acumulada, que no les deja concentrarse. Porque para estudiar tienes que estar relajado. Y cuando se te activa un foco de tensión, una herida emocional, se activa el sistema nervioso simpático, que genera activación, contracción, aumento de la frecuencia cardíaca, dilatación de las pupilas, tensión muscular, ganas de atacar o huir. Claro, eso hace que cojas el móvil, que te pongas de pie, que te pongas nervioso, porque estás viviendo emocionalmente de una forma no sana esa experiencia de estudio. Entonces, algo súper importante es cada vez que suspendas una oposición, antes de ponerte a la siguiente, haz un proceso de terapia y sana. Con ejercicios de liberación emocional, sea con metaprogramación cognitiva, con cualquier dinámica de liberación emocional, vete a un profesional, hazte unas pocas sesiones, descárgate y siente que el pecho se te ha liberado, que te has descargado de esa mala experiencia, que puedes pensar en ella sin sentir nada. Y desde ahí vuelve a empezar a estudiar, si quieres, para la siguiente oposición y verás que lo harás de una forma relajada. Ahora,
cuando no sanas las experiencias e intentas conseguirlo a la siguiente, con toda la carga emocional de la anterior y con toda la presión de la mirada de la gente a tu alrededor, con el no quiero fallarles y todo eso, genera una tensión interna que es que fisiológicamente es muy difícil que te puedas relajar y concentrar. Qué bueno, porque esto me lo preguntan muchísimo y lo has contestado tan bien, ¿no? Que me lo voy a guardar para cuando me pregunten. Sana tu herida, ¿no? Ve a un profesional, pues como Alexandre Scott o como quien tú también sientas. Bueno, que me has dicho que ahora no tienes hueco en tu agenda. No tengo hueco, nada, pero además para meses. Bueno, eso es muy bueno también, ¿no? Eso es que Es hay. muy bueno, sí, sí, sí. Bueno, tengo equipo, puedo derivar y por suerte tengo a gente que controla mucho la metaprogramación cognitiva y un equipo con el que la gente puede trabajar. Lo que pasa es que a través de los medios, de Cuestiona, de los eventos y tal, la gente me ha buscado a mí y es que al final es insostenible, ¿no? Llevar a cabo tantos procesos. Genial, Alex. Pues súper bien, ¿no? Que puedas ayudar a tantas personas. Y bueno, la última pregunta, Sí. antes de acabar, porque yo es que me quedaría aquí hablando contigo. Yo no tengo prisa, ¿eh? No te voy a, ¿el qué? Yo no tengo prisa. Ah, vale. No te voy a preguntar por mi segundo nombre, que tengo ahí otro nombre y sé que es un tema que también, que también, bueno, a mí me sorprende muchísimo que, El análisis de las familias. sí, yo alucino cuando te oigo hablar de este tema. El árbol genealógico, como los nombres, ¿no? Es que es un tema muy controvertido y ahora he hecho el ciclo de conferencias, está a la venta online para quien quiera verlo en diferido. Ah, qué bueno. Explico todo eso. ¿Dónde lo podemos encontrar? En alexscott.com, en mi página Vale. web, ahí está el ciclo de conferencias que ya está a la venta para ver las 3 conferencias en diferido, que son 6 horas en las que explico los patrones repetidos, explico los conflictos familiares que generan lazos y patrones repetidos y después doy una dinámica para que la gente haga autoterapia y se empiecen a sanar, a ser conscientes y a sanar sus patrones familiares. Pero sí que mi manera de entender el tema de las familias es completamente diferente a como es muy biológico, es muy evolutivo. Entonces, claro, entender las familias desde ahí te rompe la cabeza porque empiezas a verlas desde un lugar diferente. Mi visión básicamente es que no, llevamos biológicamente vivos miles de años. Tú, por Ujú. ejemplo, antes de nacer estabas viva. El trozo de carne que eres y el trozo de carne que soy yo, antes de que naciéramos, estaba vivo porque biológicamente formaba parte del trozo de carne que son nuestros padres. Y antes formaba parte del trozo de carne que son nuestros abuelos o que eran. Y claro, si lo analizas desde esta perspectiva, somos un trozo de carne que evolutivamente lleva vivo miles de años. Miles de años combinándose con otras personas con una intención positiva que es capacitarse, aumentar su complejidad para ser capaces de seguir sobreviviendo. Y hay una serie de lazos que lo que hacen es lanzan hacia las siguientes generaciones las tendencias de ser capaces de afrontar dificultades que nuestros ancestros no han sido capaces. Y por eso cuando en terapia la gente hace un proceso, sana un conflicto, dicen, es que ahora lo que estoy viendo es que esto que me está pasando a mí ya le pasó a mi padre, o ya le pasó a mi abuelo, o ya le está pasando a mi madre, o ya le pasó a mis... ¿Sabes? Ujú. Esos conflictos que les pasan no son nuevos, sino que ya llevan tiempo, que hay varias generaciones que los llevan sufriendo. Y que hay lazos que hacen que no cae todo a todo el mundo, sino que hay lazos que hacen que lo de un abuelo pase a un padre, que de un padre pase a un hijo, y no pasa a todos los hijos, sino que solo pasa el que tiene una sílaba similar en el mismo nombre. Entonces, claro, aquí entramos dentro de un berenjenal increíble, que es empezar a analizar las familias para encontrar el propósito familiar de cada uno y descubrir que tenemos un imperativo genético que nos está llevando a pegarnos una hostia brutal cada X años para que al final seamos capaces de sanar lo que ellos no han sido capaces de sanar. Qué bueno. A mí esto de las sílabas me volvió loca porque, bueno, no sé, me parece súper curioso y yo nunca he entendido por qué me pusieron mi nombre, que es Úrsula, que no ¿Sí? tengo ningún familiar y no ninguna sílaba ni de nada. Entonces yo digo, yo creo, escuchándote, digo, yo ¿Sí? creo que rompieron lazos, ¿no? Mis padres en ese aspecto, en el primer nombre, porque en el segundo me pusieron como mi abuelo que acababa de fallecer y que también Ahí lo tienes nombras lazos. tú, ¿no? Ahí tienes lazos, sí. Bueno, habría que mirar porque no solo es el nombre, sino son las sílabas. Ujú. Entonces, bueno, tenemos un café pendiente en Zaragoza, tú y yo, Cuando así que tú cuando quieras, ya lo vayamos, sabes. Sí, sí, sí. Ya, de hecho, yo llévate creo. papel. Tengo amigas en Zaragoza, así que llévate papel
Y ahí nos ponemos Qué a... bueno, además no lo quería sacar el tema, pero es que claro, me has tirado de la lengua, me has tirado de la lengua. Yo lo que te quería decir ¿Sí? es que cómo podemos hacer que el miedo desaparezca, porque muchas veces tenemos miedo a ¿Mm? suspender, a fracasar, a no ser suficiente, a no hacerlo bien, a no El, estar haciéndolo bien. el miedo yo lo convierto en mi aliado. Lo que hago es, en lugar de huir del miedo, lo observo. Respiro, recupero el equilibrio psicofisiológico y observo el miedo. Y ahí es donde puedo detectar que no es un miedo general, sino es un miedo concreto. A mí cuando estaba en la universidad y me presentaba el examen, antes de los exámenes tenía miedo, pero no tenía miedo. Primero tenía miedo a suspender. Pero cuando era capaz de autorregularme emocionalmente, veía que el miedo a suspender, si lo miraba, era miedo a que me preguntasen ciertas cosas. Y era capaz de llegar a los temas que me daba más miedo que me preguntasen. De esta manera, el miedo es el guía que me indica cuáles son las partes que tengo más débiles y son los temas que tengo que desarrollar. Qué bueno. Cuando, por ejemplo, en un proyecto siento miedo a la hora de lanzarlo, no es miedo general. Primero sí, es un miedo general, es una evitación, un condicionamiento de huida animal de alejarme de eso. Pero cuando soy capaz de controlar eso, esa emoción, y en lugar de dejar que me secuestre, me mantengo ahí y observo, el miedo me enseña que hay una serie de aspectos de ese proyecto o de esa conferencia o de ese curso que son débiles. Y a lo mejor el miedo es a un contenido concreto que no lo sé explicar bien, o a lo mejor el miedo es a encontrarme. Al principio me pasaba con las conferencias que tenía miedo a que en la fase de preguntas había gente que interrumpía, había gente que era mal educada, había gente que quería sus 5 minutos de gloria. Sí. Entonces, claro, mi miedo no era encontrármelos, pero lo que descubrí es que mi miedo se basaba en no tener una metodología para gestionarlos. Ujú. Entonces, el miedo, para mí, es un guía y me va indicando cuáles son los aspectos más débiles de los siguientes pasos que tengo que dar. Y si soy capaz de controlar el impulso inmediato de alejarme, detecto con precisión cuáles son esos aspectos que son más débiles y a los que tengo que prestar más atención. Y al final los acabo fortaleciendo y acaba desapareciendo el miedo. Buenísima clave para acabar, Alexandre, porque me parece que todo esto tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué temas te hacen sentir miedo? ¿Qué parte de tu oposición, ¿no? Puede Ujú. ser una manera de indagar, ¿no? Preguntarte, respirar, que has dicho tú, observar, Muy ponernos bien. un poco encima, ¿no? Verlo desde cierta perspectiva y ver qué nos está diciendo Y ese soltar, y soltar. Al soltar. yo cuando me ponía frente a los exámenes, lo primero que hacía era coger el examen y decir, lo suspendo. Pero además disfrutando de decir, lo suspendo. Respiraba, me relajaba y lo soltaba. Y aceptaba que estuviera suspendido. Y una vez que acepto lo opuesto, ya puedo empezar a desarrollarlo. Nos Y entonces expl- es cuando empezaba el examen, y ahí pues yo tenía mi metodología, que siempre respondía a las que eran un sí seguro, las que sabía, después repasaba y complementaba las que tenía más dudosas, así iba aumentando un porcentaje de aprobación del examen. Pero sí, sí. Buenísimo. Nos explota la cabeza con eso de lo suspendo, suelto ese suspenso y ahora vamos a disfrutarlo, ¿no? Vamos a Sí, ponerle sí, sí. emoción. Pues muchas gracias, Alexandre. Ha sido un gustazo hablar contigo. Igualmente contigo, un placer. Y te voy a hacer unas preguntas rápidas que les hago a todos los invitados Vale, para conocerte un poco y soltarnos también un poco vale. en esta estructura que yo tenía mucho pánico, porque me impones mucho, quería que nos contaras muchas cosas y no sabía si lo iba a hacer bien o no. Pues yo he estado genial contigo, Sí, así hijo, que me alegro un montón. Gracias. Bueno, ¿eres zurdo o diestro? diestro. ¿De perros o de gatos? Gatos. ¿Té o café para inspirarte? Café. ¿Último libro leído? Uf. eh, es que leo un montón de libros en simultáneo. Eres de los míos. Pero bueno, el último así que te venga a la cabeza. Es que Tampoco, no me sale el título. pues si no. Es el último que me he leído. Ay, ay, El archivo de las tormentas. No me salía. Me salía Madre mía. el autor, que es Brandon Sanderson, y es el primero de la saga esta gigante que está haciendo de 10 libros de 1000 páginas cada uno. O sea, es una serie de novelas, De ¿no? novelas, de fantasía. Sí. Buenísimo. Una persona a la que admires. Mm,
Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora mismo, voy a fluir, Tim Ferriss. Tim Ferriss. ¿Un sueño cumplido? Tener mi propia terapia lanzada en el mundo y siendo cada vez más conocida. ¿Y un sueño por cumplir? Un sueño por cumplir. He generado una palanca en el mundo de las terapias. He lanzado una terapia que ha generado un impacto y lo va a generar cada vez más en los próximos años a medida que tengamos todo el tema académico resuelto. Y ahora el siguiente sueño por cumplir es el año que viene y es influir sobre el campo del desarrollo personal. Wow. Es cambiar el paradigma del desarrollo personal y ofrecer lo que llamo la inteligencia evolutiva, que es desfolclorizar el desarrollo personal y dar herramientas realmente útiles a la gente para que pueda autogestionar su propio desarrollo. Buenísimo, Alexandre, pues estaremos aquí para ver ese sueño de influir en el desarrollo personal. No me cabe ninguna duda de que vas a conseguirlo. Y bueno, te dejo el micro para que te despidas de todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Pues nada, decir que ha sido un placer, que creo que las personas que están haciendo ahora mismo la oposición, preparándose para las oposiciones, están haciendo un esfuerzo enorme y sobre todo que sean compasivos con sí mismos. Exigiros, poned de vuestra parte, esforzaos por ser vuestra mejor versión, pero concentraos en metodologías que os permitan sostener este sobreesfuerzo durante todo el tiempo que va a suponer el estudio. Porque si os exigís demasiado en sprints, lo que sucederá es que os vais a desgastar. Así que lo mejor es tener una estrategia para mantener de forma gradual este alto nivel de exigencia que va a suponer toda la preparación para las oposiciones, gestionando las emociones, gestionando vuestro cuerpo, teniendo una buena alimentación, esforzándoos por descansar, suplementándoos, haciendo ejercicio, cuidándoos, dándoos vuestros espacios hedonistas, con amigos, tomando cervezas, saliendo, bailando, disfrutando, haciendo actividades, porque al final el cuerpo tiene un desgaste. Así que sed compasivas, sed compasivos, cuidaos y no os exijáis hasta el punto de desgastaros, sino haced que el camino, aunque no sea fácil y que dure bastante tiempo, que sea bonito y que sea una etapa que recordéis con cariño. Qué bonito, Alexandre. Muchísimas gracias por estas palabras, por toda la entrevista. Ha sido un placer charlar. Y a vosotros que nos estáis escuchando, estaréis conmigo, que no hemos podido empezar mejor la 4ª temporada. Bienvenidos de nuevo y nos vemos la semana próxima. Un besazo enorme. Muchas gracias, Úrsula. Un placer. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado. Déjame un comentario con tu parte favorita porque me encantará saber qué te ha gustado más o qué has aprendido. Y si quieres estar al tanto de mis formaciones y recibir contenido gratuito para opositores, suscríbete al correo de los lunes en mi página ursulacampos.com. Te espero en el próximo episodio y recuerda que este camino es mejor recorrerlo en buena compañía.